Hemos llegado ahora a la última carta del hermano Lawrence, en la cual se encuentran estas palabras. Estimado amigo, no tengo palabras suficientes de gratitud a Dios por la manera en que ha comenzado a librarlo de las tribulaciones en que estaba. Dios conoce de antemano nuestras necesidades y todo lo que hace es para nuestro beneficio. Si supiéramos cuánto nos ama, estaríamos listos para enfrentar la vida constantemente, con sus altas y bajas. Usted bien sabe que las dificultades de la vida que ser insufribles dependen de la manera como la miramos, a través de la fe verdadera o de la incredulidad. Debemos estar convencidos de que nuestro Padre Celestial está lleno de amor por nosotros y que solo permite que las tribulaciones vengan a nuestra vida para beneficiarnos. Ocupémonos en conocer a Dios. Mientras más lo busquemos, mucho más desearemos conocerlo. Como el amor se robustece con el conocimiento, mientras más conozcamos a Dios, más lo amaremos. De esa forma aprenderemos a amarlo en tiempos de dolor y en tiempos de gran alegría. Aunque buscamos y amamos a Dios por las bendiciones que nos brinda o por las que nos brindará en el futuro, no nos detengamos ahí. Estas bendiciones, por más grandes que sean, nunca nos llevarán más cerca de su presencia, como lo puede hacer una fe sencilla en tiempo de necesidad o de problema. Miremos a Dios con los ojos de la fe. Él está en nosotros. No necesitamos buscarlo en otra parte. Por ocuparnos en las nimiedades de la vida, somos los únicos responsables si nos apartamos de su presencia. En su paciencia, el Señor sostiene nuestra debilidad. Pensemos en el precio que hay que pagar si nos apartamos de su presencia. Por último, entreguémonos completamente a Él. Desterremos todo lo que no refleja a Jesucristo en nuestra vida. Permitamos que Dios nos dé la gracia necesaria para hacerlo, de manera que solo Él pueda gobernar en nuestro corazón. Confío, mi estimado amigo, que pronto contemplará a Dios. Oremos a Dios los unos por los otros. Estuvimos examinando en la última sesión un pasaje del libro de los Jueces, capítulo 2, versículos 6 al 10. Y vimos ahí cómo los israelitas en aquel tiempo, después de realizar la conquista de la tierra, descuidaron las disciplinas. Se olvidaron de enseñar a sus hijos los caminos de Dios, de compartir con ellos las grandezas, las maravillas, las obras de Dios en sus vidas. ¿Y cuál era el resultado de todo eso? Al final del libro de los Jueces encontramos un triste comentario de la situación que estaba viviendo el pueblo de Dios en ese momento. En Jueces capítulo 21, versículo 25, dice sencillamente: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No es un buen comentario, no es un comentario positivo de lo que está pasando, de la situación. Si hemos leído y estudiado el libro de los Jueces, sabemos lo que ha pasado. Iban por un ciclo, un tiempo de rebeldía. Se apartaban de Dios, se olvidaban de Él, caían en la opresión, en las manos de naciones vecinas y paganas. Luego clamaban a Dios, se arrepentían, se daban cuenta de su error y Dios les mandaba un libertador, un juez. Pero después de recibir la liberación, después de estar libre y todo yéndose bien por un tiempo, se olvidaban nuevamente de Dios y se repetía el ciclo. El ciclo empezó cuando la tercera generación después del Éxodo no conoció a Dios, como lo habían conocido sus padres y sus abuelos. En 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, encontramos también otro comentario muy triste acerca de un padre y sus hijos. Aquí nos dice del sacerdote Elí,
Y acerca de sus hijos, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ellos son sacerdotes del pueblo, realizan esa función por lo menos de manera externa. Son los hijos de Elí y él es sacerdote para el pueblo. ¿Cómo es posible que ellos no tengan conocimiento de Dios? Bueno, parte del problema estaba con su padre, según la palabra de Dios, que no les instruyó como debía, no les disciplinó como debía en las cosas de Dios. Y vemos lo que sucede. Cuando uno se olvida de la disciplina del estudio, no solamente en la vida de uno, pero en la vida de la familia, de la comunidad cristiana, uno comienza a apartarse poquito a poco de Dios y a olvidarse de Él. En Jeremías capítulo 4, versículo 22, encontramos estas palabras también. Jeremías 4, 22. Dios dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Y seguimos leyendo acerca de la falta de conocimiento de Dios. ¿Y cuál es la avenida principal de conocimiento de Dios que tenemos? La autorrevelación de Dios mismo, que llevamos en nuestras manos. Pero si nosotros no abrimos este libro, si no entramos profundamente en ella y de manera disciplinada, de manera intencional, no podemos creer que por llevar la Biblia simplemente debajo del brazo así, que vamos a absorber como por arte de magia el contenido y ser cambiados. No va a funcionar de esa manera. Tenemos que dedicarnos a su estudio. Tenemos que dedicarnos al conocimiento de Dios. Nosotros no podemos evitar tragedias similares a lo que pasó en Israel si no hacemos un mejor trabajo adquiriendo para nosotros mismos y luego enseñando a los demás, empezando por nuestros propios hijos, el conocimiento de Dios. Vamos a pensar seriamente. Claro, esto es personal, no tiene que responder a nadie. Solamente entre usted y Dios. Pero ¿qué tal le calificaría Dios ahora mismo en el área de su conocimiento de Él? Debemos detenernos de vez en cuando y hacer evaluaciones personales. Debemos de buscar directores espirituales, peregrinos también en el camino espiritual para ayudarnos con nuestra evaluación y pedir que ellos nos digan lo que piensan de nuestra vida espiritual. Pero ¿qué tal nos calificaría Dios ahora mismo con respecto a nuestro conocimiento de Él? Yo he conocido a esposos casados por 10, 15, 20 años, compartiendo el mismo espacio físico, tratándose el uno con el otro todos los días, pero que todavía no se conocen, ni siquiera en las cosas básicas de la vida, como los sueños el uno del otro, sus expectativas, sus aspiraciones en la vida, su cosmovisión o filosofía de vida, cosas así, no se conocen. Tenemos que entender que el simple hecho de estar en la proximidad de otra persona no garantiza el conocimiento. De la misma manera, el venir a la iglesia domingo tras domingo y el hacer otras cosas religiosas no significa necesariamente que nosotros somos conocedores de Dios. No significa que nosotros somos buenos estudiantes de la palabra de Dios, porque simplemente nos sentamos y escuchamos un sermón una o dos veces por semana. Así que, ¿cómo calificaría Dios nuestro conocimiento de sus maravillas? ¿Cómo nos calificaría en el conocimiento de sus atributos y de su naturaleza? ¿Qué diría en cuanto a nuestro conocimiento de sus promesas, de su voluntad, de nuestro testimonio
respecto a estas cosas a nuestros hijos y a los demás? ¿Qué diría Dios de nosotros en esa área? ¿Qué tal estamos comunicando esto a nuestros hijos? Y no me refiero solamente, aunque eso es una parte importante, a sentarnos con nuestros hijos en estudios devocionales. Porque junto con eso, tenemos que poner el ejemplo, que ellos vean en nosotros un ejemplo vivo y ser para ellos una Biblia abierta que ellos pueden leer en todos los momentos de su vida. ¿Estamos haciendo eso? ¿Con qué frecuencia nos ven a nosotros tomar la Biblia en nuestras manos, no para enseñarles a ellos, sino para alimentarnos nosotros mismos, para nuestra propia formación espiritual? ¿Con qué frecuencia nos ven apartarnos? ¿Con qué frecuencia nos ven orando? ¿Con qué frecuencia nos ven ayunando? Y claro, no practicamos estas cosas para ser vistos de los hombres, pero estamos hablando de las personas que comparten la misma casa, la misma vida con nosotros, quienes nos conocen mejor que nadie más en el mundo. Deben de ver cómo la vida espiritual se manifiesta en nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios a diario nosotros? ¿Cuánto tiempo pasamos a diario hablando con y enseñando a nuestros hijos acerca de Dios? En cambio, ¿cuánto tiempo pasamos a diario leyendo el periódico? ¿Cuánto tiempo pasamos comiendo, fijándonos y satisfaciendo las necesidades físicas? ¿Cuánto tiempo pasamos mirando televisión cada día, practicando algún deporte o haciendo alguna otra cosa, ayudando a nuestros hijos con sus tareas escolares o conversando con ellos sobre cosas de muy poca importancia? La única manera de verdaderamente mejorar nuestras vidas, las de nuestros hijos y las de los demás, al igual que el mundo en el cual nosotros vivimos, es por medio del conocimiento de Dios. No hay nada más importante en la vida, el conocimiento de Dios. Porque Jesús dijo que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso se encuentra en Juan capítulo 17, versículo 3. También en Jeremías capítulo 9, el Señor había dicho a su pueblo, a Israel, Él no les dejó a ellos sin conocimiento. Él no les dejó sin decirles lo que Él esperaba de ellos. En Jeremías 9, versículos 23 y 24, encontramos: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Y qué podemos decir de las preguntas retóricas de Pablo que se encuentran en Romanos capítulo 10, donde él dice, hablando acerca de la salvación que está disponible a todo aquel que invoque el nombre de Dios? Él pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tiene que haber conocimiento de Dios, no solamente conocimiento intelectual, pero profundo. Y es precisamente por eso que Dios se ha revelado tan claramente. Y es precisamente por eso que Dios nos ha comisionado a nosotros a estudiar y a enseñar a otros. Por eso Él nos ha dado la Biblia en nuestras vidas, para orientarnos, para manifestarse o revelarse a través de ella, para ser nuestra fuente de conocimiento. Aquí encontramos
muchas citas en la Biblia acerca de la palabra de Dios, diciendo que lo que oímos, lo que Él está compartiendo con su pueblo, lo que está compartiendo con la humanidad, son palabras de Dios. Instrucciones, palabras amorosas, cariñosas, palabras formativas, también palabras autoritativas. La Biblia es autoritativa. Ya hemos notado esto en 2 Timoteo 3, 16 y 17, que es útil para instruirnos, para prepararnos en toda buena obra, hacernos perfectos delante de Dios, maduros y hacer todo lo que quiere. También la palabra de Dios es clara. Es entendible. Él no habla enredado. Él no trata de disfrazar lo que está diciendo. En realidad, Él está tratando de comunicarse de la manera más directa y más clara a nosotros para que le conozcamos. No es por medio de fórmulas mágicas, cosas secretas que tenemos que aprender. Dios quiere ser conocido. La palabra es necesaria también, como leímos en Romanos capítulo 10. ¿Cómo vamos a invocar el nombre de Dios si no le conocemos, si no hemos escuchado acerca de Él? Necesitamos una palabra de Él. Él la ha proporcionado. Y ahora nosotros, su pueblo, estamos en deber de llevar esta palabra porque el mundo la necesita. Y es una palabra suficiente también. Una palabra que nos puede conducir en los pasos del Señor, nos puede preparar para lo que Él quiere. No tenemos que buscar otra cosa o esperar otra revelación. Lo que tenemos es suficiente para lo que Dios quiere de nosotros en este momento. Así que, ¿cuál es nuestro deber con relación al conocimiento de Dios? Vamos a buscar el pasaje famoso de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 9. Aquí Moisés dice en uno de sus discursos al pueblo: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre su corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí vemos tres cosas, tres deberes nuestros con relación al conocimiento de Dios. El primero es respecto a nosotros mismos. Moisés dice aquí, inspirado por Dios, que las palabras de Dios tienen que estar ¿dónde? Sobre nuestros corazones. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de esto. Dios quiere que nuestras palabras no estén sobre la lengua o los labios o en la parte de afuera del cuerpo. Él quiere escribirlas principalmente sobre nuestros corazones. El centro de nuestra personalidad, de quienes nosotros somos para los judíos. Es ahí donde Él quiere que sus palabras estén grabadas. Porque Él sabe que si están ahí, van a cambiar, van a controlar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar también. El segundo deber es con respecto a nuestros hijos. ¿Qué dice el Señor acerca de nuestro deber con el conocimiento de Dios con respecto a nuestros hijos? Con respecto a estas palabras que nos ha dado. Él dice que nosotros debemos de repetir estas palabras de Dios a nuestros hijos. Y hacerlo constantemente. Aprovechar toda oportunidad. No tenemos que hacerlo única y exclusivamente en momentos formales que apartamos en la vida. Eso es muy bueno. Pero tenemos que aprovechar otros momentos también, cuando estamos caminando por la calle,
Cuando estamos compartiendo algo juntos, quizás mirando un eclipse del sol, un eclipse lunar de noche, y hablar de Dios, de su conocimiento, de su poder, de su amor, dirigir las cosas sencillas y normales del día, utilizar esas cosas para dirigir la atención de nuestros hijos en Dios y alabar a Dios y darle gracias a Dios por todo lo que hay en la vida. Nosotros tenemos primeramente, para poder hacer eso, que tener esas palabras escritas en nuestro corazón y estar viviendo en intimidad con Dios para poder comunicar esa relación y compartirla con nuestros hijos. Pero hay un tercer deber también respecto a los demás. Él dice aquí que después de enseñar, repetir estas palabras a nuestros hijos, debemos también de atarlas como una señal en nuestra mano, que estén como frontales en los ojos, que las escribamos en los postes de la casa, en las puertas. Y creo que esto se refiere a nuestra misión hacia las personas del mundo. Pueden ser nuestros hermanos en la iglesia, pueden ser las personas del mundo, pero tenemos un deber también respecto a los demás. De no solamente aprender yo y conocer yo individualmente a Dios, pero enseñar a mis hijos y luego enseñar a los que no son de mi familia inmediata, para que también conozcan a Dios, para que también se gocen y disfruten de una relación personal con Él. ¿Cuáles son los pasos del estudio? ¿Cómo es que entramos en esta disciplina de la cual estamos hablando? Claro, podríamos hablar de cosas muy profundas que son principios de la hermenéutica, de la exégesis y cosas así. Y eso forma parte de esta disciplina. Pero solamente quiero sugerirles 4 cosas más sencillas en este momento. El primer paso que les quiero sugerir es el paso de la repetición. ¿Cómo estudiamos la Biblia? ¿Cómo estudiamos cualquier cosa? Una cosa que hacemos, por ejemplo, si estamos tratando de memorizar un pasaje bíblico, no lo memorizamos diciéndolo una sola vez, sino diciéndolo repetidamente. La repetición lo que hace es que canaliza la mente regularmente en una dirección específica, así formando nuevas maneras de pensar en nosotros. Y queremos notar que la simple repetición, sin siquiera el entendimiento de lo que se está repitiendo, afecta la mente interior. Esto debe de producir en nosotros tanto gozo como miedo. Gozo porque por medio de la repetición podemos ser cambiados para el bien, pero también temor o miedo porque debemos de entender que esas influencias que repetidamente vemos o a las cuales estamos expuestos repetidamente en la calle o en el mundo, si no tenemos cuidado, si no luchamos deliberada e intencionalmente en contra de esas influencias para corregir el efecto que están teniendo o produciendo en nosotros, nos pueden hacer desviar poquito a poco de las cosas de Dios. Van teniendo un efecto en nuestra mente y en nuestra vida. Yo trato de enseñar esto a mis hijos. Yo sé que cuando yo era joven, como ellos son ahora, yo no entendía esto bien. Mi conocimiento de Dios, de sus cosas, no era lo que tengo ahora. Y no pretendo haber alcanzado un nivel muy alto. Sigo luchando y esforzándome porque Dios me transforme más en su imagen. Pero el asunto es que no entendía lo que en aquel entonces lo que entiendo ahora. Y quiero que mis hijos eviten algunos de los errores que yo cometí cuando joven. Y les comparto a ellos y les digo, miren, las cosas del mundo, tenemos que tener mucho cuidado con la música, con los programas de televisión, con los amigos, con las otras influencias a las cuales damos cabida en nuestra vida.
Porque si repetidamente dejamos que entren en nuestra vida, en nuestra mente, van a dejar sus huellas en nosotros. Esto produce temor. Nosotros tenemos que estar combatiendo constantemente en contra de estas cosas y entendiendo lo poderoso que es este medio de la repetición en el estudio, en el aprendizaje. Nuestras maneras de pensar pueden ser formadas por medio de la repetición, así cambiando el comportamiento. Faltan 3 pasos por mirar, pero vamos a mirarlos en la próxima sesión. Que Dios les bendiga grandemente a todos.